Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a otra salida off-road, cada vez más cerquita de casa. Estamos por la zona del Parque Natural del Garraf. Alguna vez ya me he visto por aquí, no sé si os acordáis, alguna salidita con la KTM 390, alguna salidita con la Benelli TRK. Hoy estamos montados en la Aprilia Touareg 660. Ya me imagino que habéis visto un par de vídeos antes que este, pero estamos aprovechando esta mañana de domingo para grabar otro vídeo, porque lo de ayer fue espectacular, las sensaciones tan placenteras que me dio esta moto. Y hoy, acompañados de Guti y Ricard, creo que recordar que los dos trabajan en el mismo sitio, estamos haciendo esta rutilla para entrar un poquito en calor y, lo dicho, seguir disfrutando de lo bien que va esta moto por campo. Un día muy motero, un fin de semana que ha sido muy motero, así que no nos podemos quejar. Así que si queréis saber cómo me ha ido esta rutilla de iniciación, después de la intro, comenzamos. Buenos días, estamos aquí en Torrellas del Llobregat, en la estación de servicio de Bonaria, que he quedado con un par de compañeros. Es la primera vez que voy a salir con ellos. Uno es, bueno, el que trabaja y es el de marketing del grupo Valar, allí en Hospitalet, en la zona de Aprilia, Vespa y Moto Guzzi y tal, y me dijo de que si queríamos salir hoy domingo, y aquí estoy para echar un ratillo. Vamos otra vez con la Aprilia, la Touareg 660, que no veas cómo va. Qué alegría poder llegar en una moto trail de estas características, poder llegar al suelo es un mérito para mí y para la moto, porque no veas, hace fresquete, hará 8 graditos o así, entonces la cosa está ahí. No creo que empecemos por aquí porque hay un par de subidas entretenidas, pero veremos. Estamos aquí para disfrutar. Teóricamente la ruta es por la zona del Garraf. Todo esto me imagino que algunas pistas sí que habré hecho y otras no, pero bueno, estamos aquí para descubrirlo. Ya estamos todos, tenemos ahí adelante a Jordi, a Guti y luego al compañero trasero que va con una Africa Twin, creo, si no recuerdo mal, es Ricard, que se llama. Estamos en Torrellas, que nos hemos parado a tomar un cafelito, ya tenemos gasolina, estamos todos preparaditos y en breve teóricamente empezará la ruta de hoy por la zona del Garraf. No tiene que haber ningún problemilla. Vamos a seguir disfrutando de esta moto que, vamos, me tiene enamoradico. Nunca había estado en este pueblo y cuidado con la calidad de vida de aquí, puede ser impresionante. Todo casitas, todo tranquilidad, está muy bien, tío. De curva, chicos, esto es el trail. Siempre antes de empezar una rutita off-road toca hacer un poquito de carreteras reviradas. Primera vez que estoy por aquí. Qué buena pinta tiene esto. Y así podemos testar un poquito más esta Touareg por carretera, porque qué grata sorpresa, poder probar esta moto y que te sientas tan cómodo encima de ella. Nada más empezar, prácticamente desde el principio noté, digo, oye, esto es diferente. Estamos aquí ya empezando esta pista forestal. Primera vez que paso por esta zona, así que vamos a ver qué tal está. Lo malo de este tipo de pistas es que son realmente resbaladizas. Son pistas anchas, eso sí. Hoy domingo va a haber bastante, me imagino que ciclistas y gente que viva por la zona. Pero bueno, estamos aquí para disfrutar. Vamos a calentar. Hoy el inicio de pista creo que va a ser más fácil que el de ayer, porque no veas cómo fue ayer, chicos. ¡Qué nervios! Vamos a dejar un poquito de distancia. Vamos a disfrutar de la zona. Pues hemos venido a dar a nuestro lugar fetiche, Vegas, ¿no? Como podéis ver, creo que vamos a hacer la pista principal que siempre hacemos y luego seguiremos hacia adelante. No sé hasta dónde va a llegar. Son las 9:15 de la mañana, 15 graditos y estamos disfrutando de otro día montado en moto. El problema de la pista que vamos a hacer hoy y venir entre un domingo
es esto, en la procesión de bicicletas. Va a ser un poco locura, ¿eh? Encima es hora punta. Es como si fueran las rondas en hora punta, a las 5 de la tarde. Pero bueno, volvemos a hacer nuestra pistita. Está todo más seco. Madre mía, la que se viene este verano, como no llueva más. Los que viváis cerca de aquí de Vegas y no hayáis hecho esta pista, tengáis una mototrail, atreveros a venir por aquí, porque es una pista sencillota que os va a permitir, pues eso, descubrir las primeras sensaciones de hacer off, si es vuestra primera vez. Y aparte, el paisajísticamente es de lo más bonito, ¿no?, que por la zona, o lo más bonito directamente, ¿no? Y aparte es entretenida, es una pista rápida. Había ciclistas, pero no nos hemos encontrado demasiados dentro de la pista. Antes de empezar sí que había bastantes, pero creo que vamos a hacer la pista que hice yo con mi mujer con la TRK 502. Yo vengo siempre por aquí, cuando hago las pruebas de las motos, siempre vengo por esta pista. Sí, 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 hay como un lateral donde hay como unos troncos de madera. Y ahí me pongo para hacer las fotos y todo el rollo este, que queda súper bonito. En el atardecer es... Sí, 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 esto sí. Dejamos atrás el monasterio budista, que lo tenéis allí al fondo. Un sitio que si no habéis visitado, pues tenéis que visitarlo, al menos una vez en la vida. Está muy cerca de Barcelona. Este track ya lo hice con mi mujer. Así que lo hicimos con la TRK 502, en pareja nos comimos un bocata por aquí. Una grata experiencia, la verdad. El paisaje pues nunca defrauda, ¿no? Hacer off nunca defrauda. Es una pista que está, o un track que está al lado de Barcelona, que te lo puedes hacer en un par o tres de horitas, que te sirve para desconectar la mente y que lo vas a agradecer. Si eres tus primeras veces haciendo off, pues te va bien para soltarte, sentir las sensaciones de cuando se mueve la moto encima del campo. Es una pista que está seca, por lo tanto es algo resbaladiza. Vamos a meter un segundo que retenga un poquito más. Aquí me paré con mi mujer a comerme bocata en estas piedras. Me acuerdo a la perfección. Y aquí está el pueblo abandonado que viene con la KTM 8, no, con la KTM 390 Adventure. Un vídeo que no lo habéis visto casi ninguno de vosotros, cabronacos, pero ¿qué le vamos a hacer? No todo se puede ver, ¿no? Esta parte es un poquito más revirada, como podéis ver, pero vamos, no tiene misterio, ¿eh? Pista 100% principiante. Voy a dejar distancia porque me estoy comiendo toda la mierda. Ahora vamos a iniciar una subidita que a mi mujer le hizo mucha gracia porque había un montón de pasos de agua, de tuberías o algo así. Y he empezado a gritar todo el rato. Una cantidad de polvo impresionante. Sí, mucho polvo, tío, es una mierda. Bueno, continuamos, a ver si esta zona está un poquito menos polvo, porque es que si no, sabes que se hace asqueroso, tío. Por esta zona sí que creo que no vine, porque yo bajé por el otro lado con mi mujer, así que esta parte es totalmente nueva. Bonito también, ¿eh? Había que habido aquí un incendio, ¿no? Y han replantado, hubo un incendio y lo han replantado todo. Este trocito está siendo nuevo para mí, ¿eh?
y está bastante entretenido. Es de ir cambiando de dirección, cambiando los pesos encima de la moto. Mola. Estoy entrando en calorcito, ya. Hoy me puse el traje clean, ayer fui un poquito más ligero, porque ya sabía que iba a ser un poquito más embarcada. Pero de todas formas, hoy ya empezaba a sudar, Está chulo este caminito, La verdad que está bastante entretenido, tío. Me está gustando esta parte. La otra no tanto, porque ya me la conocía. Pero esto está bastante bien, Viene subidita. Pues esto no es nada, tío. Esto no es nada, Julio. Lo puedo hacer hasta sentado. Esto no es nada, Julio. Comparado, ya te digo, comparado con lo de ayer, esto es campicha. Pues después de un poquito de descanso volvemos a bajar por donde hemos subido, que vamos a ir hacia otro lado. Yo a las 12 marcharé para casa porque yo tengo que salir esta tarde también a grabar y claro, hay que saber combinarlo todo, ¿no? Un poquito con la familia, con los críos, con todo, ¿no? No se puede exprimir demasiado la naranja porque si no, al final te quedas sin zumo. Vamos, incluso con el control de tracción en 1, la moto se comporta bien, no noto que me corten excesivo, ¿sabes? Es una moto que tiene un comportamiento muy bueno encima, bueno, en off, tanto en off como en carretera, se comporta muy bien. Esto es por donde siempre vengo yo a hacer las pruebas, no os lo he grabado mucho porque es siempre lo mismo. Esta parte de aquí lo he hecho un par de veces creo, pero no sé si lo grabé o lo llegué a grabar. Os lo muestro. Vamos a hacerlo bien. No, vamos a querer ir de pros y subimos por aquí, que también se sube al mismo sitio. Yo si puedo evitar cosas que me puedan hacer no hacer pie, las evito, aunque con esta moto llegue mejor, porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Esto es como una caja de bombones, o eso diría Forrest Gump. Esta zona no te la acabas, Si te vas conociendo las pistas, que son más o menos transitables, tanto en bici como en moto, mola, Hay algunas pistas que sí que están prohibidas para la circulación motorizada, coche o moto, pero creo que hay una inmensa mayoría que están abiertas. Lo dicho, esto es una ruta de iniciación que está aquí al lado de casa, que se puede disfrutar y que tiene, paisajísticamente, está muy bien. La estela de polvo al compañero ahí dándole con la Aprilia Touareg, que tiene la misma moto que yo, trabaja allí, lógicamente puede tener esta moto. Bueno, chavales, ya hemos comido un bocadillo y una Coca-Cola fresquita y ahora vamos a hacer otro tramito de off, a ver qué tal. Dirección Vallerana, vamos. Otro trocito de off. Venga, va. Bocadillo muy rico, está muy bien de precio, tío. No como en otros lados que hemos parado, que nos han metido unos buenos palacos. Pero
Aquí es todo muy rico, rico. Al lado de esa de Buenos Aires, toda esta zona es muy motera. Y lógicamente tiene que haber bares moteros. Venga, va. Tengo la sensación de que este ya es el último tramillo que vamos a hacer de off de hoy. Sigue estando igual de seco. Me sigo comiendo igual el mismo polvo. Hacer off así con tanto polvo es un poco mierda, ¿eh? Porque mirar cómo llevo el traje de sucio, ¿sabes? Es un poco putada, tío. Pero me está gustando conocer pistas que están por la zona, ¿sabes? Como os he dicho antes, la intención de hacer off es intentar desconectar un poquito, ¿no? Quitarte la presión del fin de semana. Y te vienes aquí y haces una ruta de 40, 50, 60 kilómetros, te desahogas y te vas para casa con tu familia, con tus hijos y tan tranquilo. Está entretenida también esta pista, ¿eh? Voy a subir las pulsaciones, ¿eh? Ahora aquí un poquito. Ahí está. Bien. Está bien este caminito, ¿eh? Está chulo. Un poquito de barrete, a ver. Wow. Ah, está bien. No hay problema. No ha habido problema. Bueno, chicos, pues ya terminamos el off-road por hoy. Una grata experiencia compartir con estas dos personas nuevas que han entrado en el mundo motero o en el canal, que trabajan los dos en el grupo Baulard. El trato es exquisito, son muy buena gente y me mola, me ha molado hacer estas rutas por aquí cerca de casa con estas experiencias nuevas, ¿sabes? Desplazándonos excesivamente lejos de casa y que al final es lo que aporta, intentar liberarse un poquito la mente de los problemas que tienes. Tienes rutas, pistas por todos los lados cerca de tu casa, así que hay que empezar a explorar la zona y disfrutarlas. Increíble cómo va la Touareg 660, madre mía, qué pepinaco de moto. No me esperaba que fuera tan bien y que me sintiera tan cómodo encima de ello, ¿eh? Increíble. Pero bueno, chicos, más off-road, quizás vamos a ir haciendo menos eventos porque al final se va más dinerito, y haciendo off pues creo que pueden salir vídeos interesantes, así que seguiremos por aquí sin dejar de lado viajes y eventos, lógicamente. Hay que, como os he dicho antes, no hay que exprimir tanto la naranja porque si no al final te quedas sin zumo. Lo dicho, muchas gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo. Un vídeo de una ruta trail principiante por esta zona. Ya intentaré dejaros el track. Y lo dicho, si os ha gustado, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Hasta luego.